Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy les contamos cómo la renuncia del primer ministro francés impulsa la incertidumbre económica del país galo. En nuestro expediente económico le contamos cómo tras 2 años del genocidio de Israel a Gaza, aumenta la desnutrición infantil en la franja a causa de la hambruna. Ampliamos la información en el expediente económico. Y en nuestro recorrido digital, la Organización Mundial del Comercio eleva previsión de crecimiento del comercio mundial en este año 2025 a 2,4%. Y abrimos nuestro impacto económico con Francia, ya que la segunda economía de la Unión Europea se encuentra en un momento de gran incertidumbre y también desaceleración, impulsada por la inestabilidad política crónica tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu. La dimisión de Sébastien Lecornu como primer ministro el pasado 6 de octubre de 2025, a solo 27 días después de su nombramiento, ha intensificado la crisis económica del país galo, con repercusiones inmediatas en los mercados financieros, generando una caída de la Bolsa de París de un 2%. De la misma forma, impactó el valor de la moneda produciendo una baja en el euro de 0,6% frente al dólar. Además, esta situación ha causado preocupaciones en los inversionistas, no solo por el volumen de la deuda que registró un nuevo máximo histórico durante el segundo trimestre de 2025, al tocar por primera vez la barrera de los 3,4 billones de euros, y que ahora pende de un hilo, ya que el presupuesto fiscal de 2026 aún no ha sido presentado y el cual se espera pudiera enfrentar el alarmante aumento, sino la ausencia de un plan creíble y políticamente viable para reducir el déficit fiscal, el cual se proyecta que se mantenga por encima del umbral europeo del 3% del PIB durante varios años. No obstante, llevaron los rendimientos de sus bonos a 10 años a máximos anuales, al menos un 3,57%, cerca de su máximo en 14 años. Y en otros temas, la generación de energía solar y eólica a nivel mundial ha aumentado más rápido que el crecimiento de la demanda en electricidad en los primeros 6 meses del año. Según un informe publicado por el grupo de expertos en energía Enver, encontró que por primera vez en la historia las fuentes de energía renovables como estas, además de la energía hidroeléctrica, la bioenérgica y también la geotérmica, han generado juntas más energía que el carbón. La generación solar mundial ha crecido en un récord del 31%, esto en el primer semestre del año, mientras que la generación eólica lo hizo en un 7,7%. Asimismo, el informe ha indicado que la generación solar y eólica aumentó en más de 400 teravatios en conjunto, lo que ha superado el aumento de la demanda mundial general en el mismo periodo. En este contexto, los resultados sugieren que es posible que el mundo abandone las fuentes de energía contaminantes, incluso cuando la demanda de electricidad se dispara con una inversión continua en energías limpias que son clave. Así que el primer trimestre de 2025 vimos que la energía solar y eólica superaron el crecimiento de la demanda de electricidad. Eso significa que pueden mantener el ritmo del creciente apetito por la energía eléctrica en todo el mundo. Así que esto es importante porque indica que los combustibles fósiles ya no necesitan crecer para satisfacer nuestro apetito por la electricidad. Para la primera mitad del año, vemos una caída en la primera generación de combustibles fósiles en China e India y, por lo tanto, una caída en las emisiones, y estas son economías con un rápido crecimiento de la demanda. Y nos trasladamos a Estados Unidos, porque en medio de la guerra arancelaria de Donald Trump, a partir del próximo 1 de noviembre se estará imponiendo un arancel del 25% a los camiones medianos y pesados.
El presidente de Estados Unidos a inicio de esta semana dijo que un arancel del 25% sobre camiones medianos y pesados importados entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre. Recordemos que el 25 de septiembre anunció un arancel del 25% a partir del 1 de octubre en Heavy Big, camiones que son fabricados fuera de los Estados Unidos. Necesitamos que nuestros camiones sean financieramente sanos y fuertes por muchas razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional. Esto lo publicó en ese momento. Los análisis han indicado que los aranceles impuestos anteriormente por Trump, incluidos los aranceles del 50% sobre el acero, el aluminio y el cobre, ya han aumentado de manera significativa los costos para fabricantes de camiones estadounidenses, según los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El país importó aproximadamente 245.000 camiones medianos y pesados el año pasado, con un valor comercial superior a los 20.000 millones de dólares. Y continuamos en la Nación del Norte porque el aumento de aranceles incrementará los precios de los bienes a nivel nacional, lo que en última instancia estará inflando el costo de vida de los consumidores estadounidenses. Esta información es según el experto Tim Power, así que escuchemos más respecto al análisis. Imponer aranceles donde no hay industria nacional, todo lo que hace es aumentar los costos para los consumidores estadounidenses. Así que probablemente esto conducirá a la inflación en Estados Unidos y reducirá la demanda de los consumidores estadounidenses. El libre comercio es beneficioso para toda la humanidad. El abuso del libre comercio por parte de cualquiera tiene que ser detenido y lo vemos con los Estados Unidos. Es posible que hayamos visto prácticas anticompetitivas de otros países, pero lo que sí sabemos es que el libre comercio saca a las personas de la pobreza y por lo tanto es un bien global. Ahora vamos a ir a nuestra primera pausa, pero al regreso en nuestro expediente económico estaremos abordando el aumento de la desnutrición infantil en la Franja de Gaza. Ampliamos la información en el expediente económico. No se vayan, que ya volvemos. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más y les contamos que tras 2 años del inicio del genocidio israelí contra la Franja de Gaza, el pueblo palestino abre nuevas heridas, hospitales destruidos, niñas y niños asesinados, mientras estaban esperando por un plato de comida, médicos y periodistas silenciados, barcos humanitarios atacados en el mar. El día de ayer, el Ministerio de Salud palestino ha reportado que el número de víctimas asciende a 67.173 y 169.780 heridos. A esto se le suma la desnutrición infantil en el campo de exterminio, que ya supera todos los récords, aumentando al menos en un 700%. Organizaciones internacionales han presentado un análisis sobre el impacto de 2 años de genocidio sionista contra Gaza y advirtieron que el territorio palestino se encuentra desde agosto de 2025 en la fase más grave de inseguridad alimentaria. Han denunciado que usar el hambre como un arma de guerra es una violación del derecho internacional y es contrario a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde octubre del año 2023, diversas organizaciones han intentado apoyar a las familias gazatíes a través de la distribución de alimentos, agua y otro tipo de insumos esenciales. Pero estas acciones se han visto obstaculizadas por Tel Aviv en los últimos meses. Y en medio de esta situación, una funcionaria de la ONU señala que niñas y niños de Gaza enfrentan condiciones terribles en medio del hambre y el trauma.
Tessin Graham, directora de comunicaciones de la Oficina Regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África, describió la difícil situación de las niñas y niños de Gaza como cada vez más peligrosa, quienes no solo enfrentan la amenaza de ataques aéreos, incluso en la llamada zona humanitaria, sino que también luchan a diario por sobrevivir en medio del colapso de la infraestructura a medida que se intensifican los ataques en la franja. Además de los peligros físicos sumados al hambre, las niñas y niños de Gaza sufrieron un profundo trauma emocional y psicológico, según la funcionaria de UNICEF. Por supuesto, los ataques se están intensificando en la ciudad de Gaza, pero también siguen ocurriendo en otras partes de la Franja de Gaza, donde me encuentro en la zona central y en el sur. Hace apenas 2 semanas, niños murieron en la llamada zona humanitaria, a la que se está dirigiendo a las familias. 8 niños murieron mientras hacían fila en un punto para recoger agua potable. Por lo tanto, no podemos considerarla una zona humanitaria segura para las familias. Los otros riesgos que enfrentan los niños son, por supuesto, la crisis humanitaria, la falta de alimentos suficientes y morir de hambre, la falta de acceso a agua potable y las enfermedades transmitidas por el agua. Hay tantas maneras diferentes en las que la vida de un niño se ve afectada y además de eso, por supuesto, su salud mental. Están experimentando tanto trauma que no serían un niño en la Franja de Gaza que no se haya visto afectado por algún nivel de pérdida. La pérdida de sus hogares, la pérdida de estar en la escuela, la pérdida de un miembro de un familiar o alguien que amaban y desafortunadamente, en muchos casos para estos niños, una pérdida personal por lesión. He conocido a demasiados niños con lesiones que les cambiaron la vida aquí en Gaza. Y en este contexto y en medio de la hambruna que afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos en Gaza y donde las niñas y niños son la principal víctima de este flagelo, surgía una esperanza, la llamada Flotilla Global Sumud. Sin embargo, las embarcaciones han sido interceptadas por las fuerzas israelíes, impidiendo así que llegara la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La flotilla transportaba alimentos, agua y medicamentos en un momento en el que la ONU y diversas organizaciones alertan sobre niveles de hambruna en Gaza. Según datos del Ministerio de Salud gazatí, más de 63.000 personas han muerto en la guerra y al menos 332 palestinos, entre ellos más de 124 niñas y niños, han fallecido debido a malnutrición. En este contexto, los activistas exigen la apertura de un corredor marítimo humanitario que permita la entrada constante de ayuda humanitaria. No están amenazando la paz, es la ocupación ilegal, el genocidio, el apartheid indistinguible, lo que amenaza la paz, no solo para los palestinos y los israelíes, sino para toda la región y para nosotros mismos. Están desafiando un sistema insostenible y es algo que todos debemos desafiar. Y este es el tipo de conciencia que están generando. Está provocando una reacción global, porque desde los estibadores de Rávena, Génova, Livorno, Italia y otros lugares que llaman a una huelga mundial si alguien los toca. Esto es lo que digo, esto es conciencia global. Pero debemos recordar que la flotilla no es un fin en sí misma. La flotilla es un medio para un fin, hasta el fin del bloqueo, hasta el fin del genocidio, hasta el fin del apartheid, que es enorme. Por eso, la conciencia que ha despertado la flotilla debe continuar. Y es que 1 de cada 5 niños en la ciudad de Gaza está gravemente desnutrido, según los datos del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Más detalles los tenemos en el siguiente informe. Veamos. El porcentaje de niños identificados con desnutrición aguda aumentó al 19% frente al 16% registrado en julio. El Fondo para la Infancia advierte que alrededor de una docena de centros de nutrición han sido forzados a cerrar en esa zona debido a la escalada militar, dejando a los niños aún más vulnerables, mientras el número de personas que murieron cuando iban a buscar comida sobrepasa las 2.000.
Las evaluaciones recientes indican que el porcentaje de niños identificados con desnutrición aguda aumentó al 13,5% en toda la franja de Gaza en agosto, frente al 8,3% registrado en julio. En la ciudad de Gaza, epicentro de la crisis y donde el IPC confirmó la existencia de hambruna en julio, la cifra se eleva a un 19% comparado con el 16% del mes anterior. En este sentido, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del socorro de emergencia, Tom Fletcher, indicó recientemente durante su intervención en el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que los niños en Gaza tienen tantos derechos como los niños en cualquier otro lugar, pero en cambio, los refugios son bombardeados y las escuelas se han convertido en lugares de horror. Por si hace falta repetirlo, los niños de todo el mundo deberían tener agua, comida, seguridad, salud, refugio y educación, y los niños de Gaza tienen los mismos derechos que los de cualquier otro lugar. Pero en Gaza, los niños mueren haciendo cola para obtener agua. En Gaza, los niños pasan hambre a pesar de que los suministros y las redes están en las fronteras. En Gaza, la hambruna ha sido causada por una crueldad justificada por la venganza, facilitada por la indiferencia y sostenida por la complicidad. En Gaza, como hemos oído, un niño ha muerto cada media hora durante casi 2 años. En Gaza, los niños afortunados duermen en tiendas de campaña y las escuelas se han convertido en lugares de horror, privando a más de 700.000 niños de su derecho a la educación. Por su parte, el director ejecutivo adjunto de Acción Humanitaria y Operaciones de Suministro de UNICEF, Ted Chaiban, también fustigó al gobierno israelí por la hambruna en Gaza, donde los infantes son los más vulnerables. Hoy, mientras Israel intensifica su ofensiva militar, la hambruna que azota la ciudad de Gaza corre el riesgo de extenderse hacia el sur. Esto jamás debería ocurrir. Los niños que conocí no son víctimas de un desastre natural. Están muriendo de hambre, bombardeados y desplazados, y mueren uno a uno a la vista de todo el mundo. Y mientras Gaza acapara nuestra atención, no debemos olvidar Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Desde octubre de 2023, 223 niños han muerto en Cisjordania. Hay que señalar que la escalada militar israelí está provocando además un colapso casi total de los servicios vitales para la supervivencia infantil, incluyendo servicios de diagnósticos y tratamientos esenciales. Y ahora vamos a hacer una segunda pausa, pero les contamos que al regreso, nuestro recorrido digital, la OMC, eleva la previsión de crecimiento del comercio mundial en este año 2025 a 2,4%. No se vayan, que ya volvemos. Y continuamos con Impacto Económico e iniciamos nuestro recorrido digital con la agencia CGTN en español, que titula de la siguiente manera: OMC eleva previsión de crecimiento del comercio mundial en 2025 a 2,4%. Pese a estos datos, el organismo ha revisado a la baja su pronóstico para 2026 de 1,8% a 0,5%, de acuerdo con las perspectivas del comercio mundial y estadísticas de la OMC. Se prevé que el PIB global crezca en un 2,7% en este año 2025 y en un 2,6% en 2026. El informe indica además que el volumen del comercio mundial de mercancías, que comprende el promedio de las exportaciones e importaciones, ha crecido en un 4,9% interanual en el primer semestre de este año. Vamos con el siguiente portal, que es de RT y titula así: fertilizantes rusos abren paso a la historia rompiendo récords. Así pues, la industria de fertilizantes rusa se prepara para un nuevo hito en este 2025, proyectando un récord histórico en la producción y exportación de estos insumos agrícolas clave. El viceprimer ministro ruso, Dmitry Patrushev, anunció este lunes que la producción de fertilizantes en el país superará los 65 millones de toneladas durante este año. Asimismo, el alto funcionario ha precisado que actualmente aproximadamente el 70% de volumen de fertilizantes se destina a la exportación, tal y como lo pronostican en la Asociación Rusa de Productores de Fertilizantes.
En este 2025, las exportaciones de fertilizantes minerales constituirán 44 millones de toneladas, lo que consolida la posición de Rusia como líder en esta industria a nivel mundial. Y vamos con el último portal, y el Universo de Ecuador nos muestra lo siguiente. Por alza del IVA y de gasolina, la canasta básica subió $2. Ahora se debate hasta cuánto podrá trepar por el diésel. El último reporte de inflación ya refleja el alza del diésel. Desde el 13 de septiembre se eliminó el subsidio a ese combustible y ese mes cerró con una inflación de 0,08% y la canasta básica familiar subió $5,89. Ahora cuesta $819,77. Cuando se quitó el subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís, la canasta familiar subió $2,25 si se toma en cuenta julio del año 2024, pues el alza empezó el 28 de junio, mientras que cuando el impuesto al valor agregado, IVA, subió del 12% al 15%, el 1 de abril de 2024 el aumento en la canasta fue de $2,39, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Ahora vamos con los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó $60.69 con una caída de $1.09. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $64.27 con una baja de $1.08. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $66.26 con un alza de 78 centavos de dólar. Y hasta aquí Impacto Económico. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.